Hace unas semanas le pregunté a mi primo que si a él se le ocurría alguna idea para un video de un tema interesante de baloncesto, pero del cual nadie hable. Y él me dijo que él tenía curiosidad de cuáles eran las dos mejores finales de la NBA. Estadísticamente, cuáles eran los dos mejores equipos que se habían enfrentado en unas finales. Y yo me dije, a mí también me gustaría saber. Y después de nadar en un mar de datos, llego a una conclusión. Tomé un lapso de tiempo específico entre 1990 hasta el 2024, con la pregunta en cuestión: ¿cuál ha sido la mejor final de la NBA? Y saqué 6 finales, 5 que estadísticamente son las mejores y la sexta es por el peso que tuvo en las carreras y legados de los protagonistas y la rivalidad que los envolvía. Al final daré mi opinión y el top definitivo. Para mí, ¿cuál es la mejor? Quédense hasta el final y descubran cuál ha sido la mejor final de la NBA en los últimos 34 años. Con esto dicho, vamos allá. Primero, varios datos interesantes. ¿Sabían ustedes que en los últimos 34 años, solo 5 veces el mejor récord de cada conferencia se ha enfrentado en las finales? Chicago vs Portland en el 92, Chicago vs Seattle en el 96, Chicago vs Utah Jazz en el 97 y 98, Celtics vs Lakers en el 2008 y Warriors vs Cavaliers en el 2016. Los dos mejores net ratings se han enfrentado solo 3 veces. En el 92, Portland vs Chicago. En el 96, Chicago vs Seattle. Y en el 97, Chicago vs Utah. Los dos mejores ratings ofensivos solo se han enfrentado en las finales 2 veces. En el 93, Chicago vs Phoenix. Y en el 97, Chicago vs Utah Jazz. Y los dos mejores ratings defensivos solo se han enfrentado 3 veces. En el 2022, Warriors vs Celtics. En el 96, Chicago vs Seattle. Y en el 94, Knicks vs Rockets. Otro dato interesante es que en los últimos 34 años no se han enfrentado a las finales 2 equipos que terminaron tanto en el top 5 en el rating defensivo y en el ofensivo. Lo más cerca fue las finales del 91 entre Chicago Bulls y Los Ángeles Lakers, que ambos quedaron en el top 5 en rating ofensivo, pero Chicago quedó sexto en el rating defensivo. Habiendo dicho todo esto, vamos a ver cuáles fueron los parámetros que utilicé para hacer este ejercicio. Estos fueron los parámetros: All-Star ese año, premios individuales, rating defensivo, rating ofensivo, net rating, récord de los equipos, diferencial de puntos, el camino a las finales, salones de la fama en el equipo ese año, juegos que se definieron de 5 puntos o menos en las finales, margen de victorias en las finales, el peso histórico de las finales y la duración de la serie final. La primera, finales de 1996, Chicago vs Seattle Supersonics. De parte de los Chicago Bulls fueron All-Star Michael Jordan y Scottie Pippen. Entre los premios individuales, Dennis Rodman estuvo en el mejor quinteto defensivo y fue líder en rebotes en la liga. Scottie Pippen fue quinto en la votación al MVP, segundo al defensor del año, estuvo en el mejor quinteto NBA y en el mejor quinteto defensivo. Jordan, por su parte, fue líder en puntos por partido, fue MVP, mejor quinteto de la liga y mejor quinteto defensivo. Tuvieron un récord de 72-10, mejor en la liga, un rating ofensivo de 116, mejor en la liga, un rating ofensivo de 102, mejor en la liga, un net rating de 13,49, el mejor en la liga ese año, un diferencial de puntos de 12.24, el mejor en la liga, y en sus caminos a las finales vencieron a los Knicks de Patrick Ewing y a los Orlando Magic de Shaquille O'Neal, 2 leyendas de la NBA. De parte de los Supersonics fueron All-Star Gary Payton y Shawn Kemp. Gary Payton fue sexto al MVP, ganó el defensor del año, estuvo en el segundo mejor quinteto de la liga y en el mejor quinteto defensivo. Shawn Kemp fue octavo al MVP, estuvo en el segundo mejor quinteto de la liga, tuvieron un récord de 64-18, segundo mejor en la liga, un net rating de 8,17, segundo mejor en la liga, un defensive rating
de 103,2, segundo mejor en la liga, y un rating ofensivo de 111.19, séptimo mejor en la liga. Vencieron en sus caminos a las finales a los Houston Rockets de Hakeem Olajuwon y a los Utah Jazz de Karl Malone y John Stockton. 3 salones de la fama. Salones de la fama en la final fueron Gary Payton, Shawn Kemp, Scottie Pippen, Dennis Rodman y obviamente Michael Jordan. La serie terminó ganando la Chicago 4-2. Solo un partido se definió por 5 puntos o menos y la serie tuvo un diferencial de 23 puntos a favor de Chicago Bulls. Segundas finales. Las finales de 1997, Chicago Bulls vs Utah Jazz. Esperen un momento. Nos frenamos. Si les está gustando el contenido, suscríbanse al canal y denle like. Y cuando terminen este video, véanse otro. Les aseguro que les va a gustar. Seguimos. Por parte de Chicago Bulls, fueron All-Star en esa temporada Scottie Pippen y Michael Jordan. Entre los premios individuales, Rodman ganó el líder en rebotes, Scottie Pippen fue cuarto defensor del año, estuvo en el segundo mejor quinteto de la liga y en el mejor quinteto defensivo. Jordan fue segundo el MVP, líder en anotación, mejor quinteto de la liga y mejor quinteto defensivo. Tuvieron un net rating de 11,90, mejor en la liga, un rating defensivo de 102.99, tercero mejor en la liga, un rating ofensivo de 114.88, mejor en la liga, y terminaron con un récord de 69-13, mejor en la liga. Tuvieron un diferencial de puntos de 10,80 en la temporada, mejor en la liga, y en sus caminos a las finales no fue tan difícil. Vencieron a los Washington Wizards, a los Atlanta Hawks y a los Miami Heat. De parte de Utah, en esa temporada fueron All-Star Karl Malone y John Stockton. Entre los premios individuales, Karl Malone fue MVP, mejor quinteto de la liga y mejor quinteto defensivo. John Stockton estuvo en el tercer mejor quinteto de la liga y en el segundo quinteto defensivo. Terminaron con un 64-18 de récord, un net rating de 9.66, segundo mejor en la liga, un rating defensivo de 104.75, décimo en la liga, un rating ofensivo de 114.41, segundo mejor en la liga. Tuvieron un diferencial de puntos en la temporada de 8.79, segundo mejor en la liga. En sus caminos a las finales, vencieron a Los Ángeles Lakers, a los Rockets de Hakeem Olajuwon, otra leyenda, y en la serie hubieron varios salones de la fama. Obviamente Jordan, Pippen, Rodman, Stockton y Malone, todos están en el Salón de la Fama. La serie se terminó 4-2 a favor de Chicago. Hubieron 4 juegos en que la diferencia fue de 5 puntos o menos. Es la mayor cantidad de todas las finales que vamos a ver. Y hubo un diferencial de solo 4 puntos en la serie. Terceras finales. Las finales del 2008 entre los Boston Celtics y Los Ángeles Lakers. De parte de los Lakers, tuvieron solo un All-Star esa temporada, que fue Kobe Bryant. Y entre los premios individuales, Kobe fue quinto al defensor del año, estuvo en el mejor quinteto de la liga y en el mejor quinteto defensivo. Terminaron con un 57-25 de récord, un net rating de 7.63. Fue el tercer mejor en la liga, Nuggets de Carmelo Anthony y a los San Antonio Spurs del Big Three, Duncan, Ginobili y Parker. De parte de los Boston Celtics, fueron All-Star en esa temporada Kevin Garnett, Ray Allen y Paul Pierce. Entre los premios individuales, Garnett fue tercero al MVP, defensor del año, mejor quinteto de NBA y mejor quinteto defensivo. Y Paul Pierce estuvo en el tercer mejor quinteto de la liga. Cuarta de 104.57, cuarto en la liga, un net rating de 4.93, séptimo en la liga, un récord de sexto en la liga. En su camino a las finales vencieron al OKC de Kevin Durant y a los Suns de Steve Nash. De parte de los Boston Celtics, fueron All-Star en esa temporada Rajon Rondo. Rajon Rondo fue quinto al defensor del año y estuvo en el mejor quinteto defensivo.
tuvieron un rating ofensivo de 108.65, el 15º en la liga, un rating defensivo de 104.62, el mejor en la liga, un net rating de 4.3, noveno en la liga, un récord de 50-32, cuartos en su propia conferencia y un diferencial de puntos de 3.66, noveno en la liga. En su camino a las finales vencieron, y escuchen esto porque es tremendo, vencieron al Heat de Dwayne Wade, a los Cavs de LeBron y a los Magic de Dwight Howard. Salones de la fama en la serie, obviamente otra vez Kobe Bryant, Paul Gasol, Ray Allen, Kevin Garnett y Paul Pierce, todas leyendas, y solo hubo un partido que se definió por 5 puntos o menos, y el margen de victoria en la serie fue de 24 puntos a favor de Los Ángeles Lakers. Esta fue la revancha de Kobe Bryant. Esta es la serie que mencioné, que estadísticamente tal vez no está entre las mejores, pero tuvo un gran impacto en la carrera de Kobe. Fue una rivalidad histórica y esta serie se fue a 7 partidos. Fue una serie increíble y que marcó un antes y después en la NBA. La cuarta final fue la final del 2013 entre Miami Heat y San Antonio Spurs. Fueron All-Stars en esa temporada de parte de Miami, LeBron James, Dwayne Wade y Chris Bosh. Entre los premios individuales, LeBron fue MVP, segundo al defensor del año, mejor quinteto de la liga y mejor quinteto defensivo. Y Dwayne Wade fue décimo al MVP y estuvo en el tercer mejor quinteto de la liga. Terminaron con un 66-16 de récord, con un net rating de 8.67, segundo mejor en la liga, un rating defensivo de 104.77, noveno en la liga, un rating ofensivo de 113.43, mejor en la liga, un diferencial de puntos de 7.87, segundo mejor en la liga. En su camino a las finales vencieron a los Bulls de Derrick Rose y los Pacers de Paul George. De parte de San Antonio fueron All-Star esa temporada Tony Parker y Tim Duncan. Entre los premios individuales, Tony Parker fue sexto al MVP y estuvo en el segundo mejor quinteto de la liga. Tim Duncan fue séptimo al MVP, sexto al defensor del año, estuvo en el mejor quinteto de la liga y en el segundo mejor quinteto defensivo. Terminaron con un récord de 58-24, un net rating de 6.85, cuarto mejor en la liga, un rating ofensivo de 102.26, tercero mejor en la liga, un rating ofensivo de 109.11, séptimo en la liga, un diferencial de puntos de 6.40, cuarto mejor en la liga. En su camino a las finales vencieron a los Lakers de Kobe Bryant y Pau Gasol, a los Grizzlies de Marc Gasol, Mike Conley y Zach Randolph. Y salones de la fama en la serie, obviamente Tim Duncan, Tony Parker, un futuro salón de la fama en Kawhi Leonard, Dwayne Wade, Chris Bosh, Ray Allen y un futuro salón de la fama en LeBron James. 2 partidos se definieron por 5 puntos o menos, pero escuchen este dato increíble. Más 5 de diferencial a favor de los San Antonio Spurs, que perdieron la serie. Ese dato es increíble. Es increíble. La serie se definió en 7 partidos y obviamente en ese momento histórico con ese tiro desde la esquina de Ray Allen. Ahora, si nos basáramos en estas estadísticas únicamente, por ejemplo, la del All-Star la ganaría el 2010 Boston versus Lakers con 6 All-Stars. Premios individuales puede ser la del 97, 96 o la del 2016. El de récord la ganaría la del 96 entre Seattle y Chicago, que acumularon 136 victorias en total entre ambos equipos, superando a la del 97 entre Utah y Chicago con 133 victorias en total. Si escogemos los 3, tanto el net rating, el rating ofensivo y el rating defensivo, estaría entre la del 97 y la del 96, porque en el 97 Utah y Chicago quedaron líderes en net rating y en el 96 Seattle y Chicago también quedaron líderes en net rating. Esas dos, como ya le había mencionado,
son parte de las únicas 3 veces que los dos equipos que se enfrentan en las finales quedan líderes en net rating desde el 90 para acá. Repito otra vez para que no se confundan. La otra fue las finales del 92 entre Chicago Bulls y Portland Trail Blazers. Pero además, en el 97, Chicago y Utah quedaron líderes en rating ofensivo. Esta es una de 2 veces que los dos equipos con el mejor rating ofensivo se enfrentan en las finales. La otra fue la de la 93 entre Phoenix Suns y Chicago Bulls, como le había mencionado. Pero en el 96, Chicago y Seattle fueron líderes del rating defensivo, siendo esta una de 3 veces que ha pasado con los dos equipos. Heat versus Spurs, la serie se fue a 7 juegos, tuvo ese tiro clash de Ray Allen importantísimo, histórico, y fue una serie muy competida. Las finales del 2010, Celtics versus Lakers, es una rivalidad histórica, es la revancha de Kobe Bryant y la serie fue muy competida. Después, las finales en el cuarto puesto, las finales del 97, Bulls versus Jazz. Fue una serie muy competida y muchos jugadores históricos. Y quinta, las finales del 2008, Lakers versus Celtics. Otra vez la rivalidad histórica y fue una gran serie. Ahora, díganme ustedes, ¿cuál creen que es la mejor final de la historia? Espero su opinión en los comentarios, denle like y suscríbanse para más contenido de la NBA.